14 nudos de viento como parecía que iba a haber, sino que hay 35, ya lo veis. Y nada, hemos tenido que recoger el Génova, imposible. Vamos con los 2 rizos de la mayor, con la mayor casi a la banda, y vamos a 7 nudos. Brutal, pero brutal. En este momento salimos del maravilloso fondeo de Gran Rey, más bien del infame y del penoso fondeo de Gran Rey, del Valle Gran Rey. Yo dije que es de los peores en los que hemos estado nunca. Hemos estado 5 días, ¿no? 5 días o por ahí. Nada, vamos ahora hacia el norte, noroeste de Tenerife, hasta Los Gigantes, porque mañana tenemos una ventanita donde no hay mucha castaña, menos de 30 nudos, para cruzar a La Palma, desde allí, que es el sitio perfecto. O sea que allá vamos. Mónica se hace un sándwich que está hambrienta, no desayunado casi nada. Mirad, ya vamos, hemos recorrido desde el Valle Gran Rey y ya hemos pasado el sur de la isla de La Gomera y estamos subiendo. Voy a subir todo lo que se pueda, si no llevamos viento en contra, hasta este pico, hasta que salgamos ya al Barlovento, porque de aquí tiene que venir el viento del canal, viento fuerte seguramente. De hecho, cuando vinimos ya visteis que había viento bastante fuerte, mucho más fuerte de lo que decía la previsión. Y nosotros llevábamos un rizo en la mayor y el Génova íbamos al final un poco pasados de trapo, pero ya no puse otro rizo más, pues no tenía ganas, ya casi íbamos a entrar en el sotavento de la isla. Y bueno, seguimos así, pero íbamos un poquillo pasados de trapo. Entonces, ¿ahora qué estamos haciendo? Pues estamos remontando toda la isla por esta cara al este, que no hay viento. Y cuando salgamos al Barlovento, pues ya que salgamos al canal, y nos hemos preparado y ya he puesto 2 rizos, llevo 2 rizos en la mayor, que ahora mismo puede parecer exagerado, pero creo que vamos a estar acertados cuando salgamos al Barlovento, ya lo veremos, para ir ya directos hacia Los Gigantes o hacia la costa de Tenerife en su caso. En cualquier caso, aunque sea más abajo, más al sur, para llegar a Los Gigantes. De todas maneras, supongo que el viento, igual que cuando vinimos, el viento solo estaba en la mitad del corredor, entre Tenerife y La Gomera. Llegaba solo en el trozo pegado a La Gomera, no era todo el corredor. Entonces, bueno, ya veremos. Seguimos para adelante. Mirad, ya estamos en el puerto de San Sebastián de La Gomera. Aquella es la punta más al este de La Gomera, y estoy viendo por allí ya borregos, o sea que sí, tiene que haber viento. A ver si nos da para ceñir a Los Gigantes, o tenemos que ir un poquito más abajo, hacia abajo, y luego remontar la costa, ya veremos. Pero está claro que allí hay viento, allí delante. Ya estamos preparados para la guerra. Mirad, ya estamos llegando a la línea de viento, ahí está. Ya nos empieza a entrar el viento. Allí se ven los borregos, un poquito más adelante, los borregos. Vamos a ver si podemos ceñir en este rumbo. Sí, yo creo que sí, parece que sí de momento. A lo mejor lo llevamos del través y todo.
poniendo a rabiar, ¿eh? Tengo que cazar más la vela, espera. A ver, apóyame. A ver, mirad, pues nos hemos cortado una complicación porque claro, no había 15 o 14 nudos de viento como parecía que iba a haber, sino que hay 35, ya lo veis, y nada, hemos tenido que recoger el Génova, imposible, vamos con los dos rizos de la mayor, con la mayor casi a la banda, y vamos a 7 nudos, brutal, pero brutal, aquí desde luego la previsión ni de coña. Y en fin, vamos así, estamos haciendo un rumbo un poquito más abajo de los gigantes de donde pretendíamos ir. Y nada, y ahora cuando pasemos al centro del canal, que ya no haya este vientaco tan brutal, aparte de la ola, que la ola, pues la ola debe ser como de 3 metros, cosas así. Y ya pondremos rumbo un poco más hacia los gigantes. Pero esto es una puta salvajada, El tema de las islas aquí, de las caras de las islas, es brutal, O sea, no tiene nada que ver tampoco con la previsión ni nada. El viento se acelera de una manera salvaje. Joder, estoy empapado, macho, me están cayendo las olas encima. Es brutal. Ahora ya está un poco más suave, Realidad. Vaya tela. Hostia puta. ¡Oh! ¡Tu puta madre! Esta vez sí que me ha caído encima toda la puta ola. Joder, qué brutal. Dios. Qué heavy. Ahora sí. Ya lo tenemos. Ya lo habéis visto, hemos tenido que, hemos puesto la trinqueta porque ahora ya hace un poquito menos de ola y un poquito menos de viento. Hemos tenido 35 nudos, casi yo diría que algo más. Y nada, he sacado al final la trinqueta, he tenido que cazar la borda de Barlovento, claro. Y vamos con la trinqueta y 2 rizos, pero ahora ya sí, vamos al rumbo, vamos viniendo estupendamente a toda castaña. A 7 nudos, vamos, con la trinqueta y 2 rizos, o sea que... La operadora de cámara casi se ha quedado en el aire.
Pues ya estamos en el fondeo de los gigantes, después de la aventurita esta de extrema, de navegación extrema de La Gomera. La verdad es que luego el resto del recorrido, a partir de la mitad del canal, pues lo que ya sabíamos, ha sido muy suave. Tenemos aquí todo para que se seque, porque claro, se nos han empapado todas las colchonetas de la bañera, ya lo veis, y hop, hop, hop. Fijaos qué pasada de sitio. Los gigantes. Guau, increíble, ¿eh? Increíble. Es un fondeo, parece que es un fondeo movidito. Como todos. Qué fuerte. Mañana nos vamos a La Palma. 56 millas. Puta, que me caigo. Mirad, para que veáis el tema del viento y lo que estábamos contando, de que no coincidía con la previsión en absoluto. Fijaos. Nosotros hemos doblado el cabo más leste de La Gomera y hemos salido al canal, ¿vale? Hacia arriba, de hecho, así. Y aquí pone, a la hora que hemos ido nosotros, a la 1 de la tarde más o menos, pone que había 15 nudos de ráfagas, ojo, de ráfagas, ¿eh? Aquí, en lo alto del canal, 10, aquí ya un poquito más abajo 8, pero vamos, 10, 15, vale, pues había ráfagas de 40 nudos, ¿de acuerdo? O sea, en realidad, nada que ver. Impresionante. Estamos fondeados en la cala de los gigantes. De aquí el norte del noroeste, perdón, de Tenerife. Fijaos qué pasará. Hola, Moni. Mira, mira. Mira qué chulada. Ahí está el sol, todavía le queda para ponerse. 1 hora y media. 1 hora y media, ¿sí? Bueno, 1 hora, ¿sí? A ver si no se mueve mucho esta noche, como el de Valle Gran Rey, que vaya tela con el fondeíto. Y este, pues no sé, parece que se mueve menos, parece que se va a mover menos. No hay onda entrando, ni ola, ni nada. Mañana a La Palma, 56 millas, con viento de unos 25 nudos, de ráfagas. Vamos a ver si es cierto o no es cierto, porque claro, visto lo visto, cualquiera sabe. Vamos a ir preparados, el zafarrancho de combate, con los 2 rizos ahí en la mayor, y ya veremos, ¿no? Está chulo, el sitio es una maravilla, ¿eh? Una cosa alucinante.